de dólares financieros que están cercanos a los 1.100 pesos, de un dólar libre que está apenas 20 o 25 pesos, se viene dando, ayer terminó a 1.125, pero digo, sigue estando en ese orden, sigue estando en un orden muy cercano a los dólares financieros y una brecha que está casi desapareciendo. Ahora bien, se sabe que estas situaciones tienen buenas y malas. Por un lado brindan la estabilidad, pero por otra parte comienza a hablarse de un atraso cambiario que el gobierno niega con total firmeza. Vamos a estar hablando de esto con el analista financiero Cristian Buteler, que tiene ya la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, en primer lugar, hay que preguntar lo que hay que preguntar. Aunque el gobierno que diga que no, ¿hay atraso cambiario en la Argentina? Sí, hola, precio cambiario. Mirá, hace un año el dólar, todos coincidíamos que estaba atrasado, que había que sincerarlo, que el nuevo gobierno iba a tener que sincerar su valor. Se hablaba de unos 600, 650 pesos, terminó siendo 800 para de esa manera el gobierno ganar algún margen, ¿no? Y para luego poder aplicar la tablita del 2% mensual que está aplicando actualmente y que eso te funcione como ancla cambiaria. Ahora bien, el dólar en términos reales hoy está más abajo de lo que estaba el año pasado. O sea, si el año pasado decíamos todos, coincidíamos que el dólar estaba atrasado, y hoy el dólar en términos reales está más bajo que el año pasado, eso quiere decir que vuelve a estar atrasado, sigue estando atrasado, y fue producto, digamos, de luego de la devaluación que se aplicó en diciembre, de toda la inflación que tuvimos, sobre todo en los primeros 6 meses del año, ¿no? Con niveles del 25, del 20, del Claro. 15, del 18, que se fueron comiendo ese colchón que el gobierno había hecho hasta el punto de, te digo, llevarlo hoy en día a un dólar que vale menos en términos reales de lo que valía hace un año. Y no solo eso, también tenemos que pensar qué es lo que pasa con el dólar en el mundo. Y en el mundo el dólar se está fortaleciendo. Vos ves Claro. monedas Y, como y, y el mucho real más desde el triunfo brasilero, de Trump. vos ves como el real brasilero, esta semana cayó fuerte precisamente por lo que vos marcás, el peso mexicano. O sea, vos ves que el dólar se está fortaleciendo, incluso también contra el euro. O sea, no es nada más que países de la región ni de economías digamos, de segunda categoría, sino que también frente al euro y demás se ha fortalecido. Entonces, hoy en día el problema que tenemos es que este dólar no está reflejando ni lo que pasa con los precios internos en Argentina, ni lo que ha pasado con los precios internos en Argentina, pero tampoco el movimiento del dólar en el mundo. Bien, el argumento o la respuesta de los funcionarios o de algunos economistas, tal vez, y analistas más afines al gobierno es, no hay ningún problema de atraso cambiario si el Banco Central cada día sigue comprando dólares. Ayer compró algo así como 220 millones más o menos, digo, y viene mostrando algunas compras muy relevantes. ¿Te parece firme ese argumento de decir, bueno, si el central puede comprar, quiere decir que el precio no está atrasado? Mira, todo ese argumento debería, el precio de este dólar es un precio que está puesto por un cepo, ¿sí? Está determinado por un cepo, en el cual no solamente aplica sobre el dólar oficial, sino también sobre los dólares financieros. O sea, el dólar financiero, digamos, empresas no pueden acceder, porque si accede al dólar financiero no pueden acceder al dólar oficial. O sea, de esa manera vos estás sacando demanda, ¿no? Y además estás agregando una oferta adicional, que por ejemplo el dólar blend. El dólar blend es el dólar que los exportadores Claro. liquidan el 20% en los dólares financieros. Y además de eso, el Banco Central, cada vez que compra dólares, como para comprar dólares se emite pesos, y hay una regla monetaria que dice que los pesos no pueden crecer, los vende en el dólar financiero. Entonces, la verdad que es positivo que el Banco Central compre reservas, eso no determina si el valor del tipo de cambio
digamos, está en equilibrio, no está en equilibrio. Yo diría que para saber realmente si el dólar está atrasado, cuánto está atrasado, debería sacar el cepo, ¿no? Y de esa manera podríamos ver cuál es el valor real. Yo tiendo a pensar que si el tipo de cambio tiene que tener las regulaciones que estamos hablando que tienen para mantener este valor, y me parece que no es el valor real ni de equilibrio del tipo de cambio. Además de otros motivos por el cual el Banco Central compra dólares, a ver, estás teniendo caídas en los commodities, entonces hay un incentivo, ¿no?, del sector agropecuario a no quedarse con las tenencias, sino venderlas para evitar que siga bajando su precio. Tenés unas grandes operaciones de carry trade, que son créditos que se le prestan se le dan a las empresas, que lo pasan a pesos para colocarse en tasas, porque la tasa en pesos es mucho más alta de lo que te ofrece la tasa en dólares del crédito, más el Prolimpec. Entonces, hay varios motivos que uno tiene que analizar y no simplemente decir, no, compro dólares, y si compro dólares, eso ya me indica que no es atraso. No. Comprar dólares no significa, que el Banco Central compre dólares no significa que no es atraso también. Bien, si te saco, Cristian, del precio del dólar y te hago mirar lo que sería el plan macro completo, el plan monetario, fiscal, cambiario completo que vienen llevando adelante Caputo y Bausili, el cepo sigue siendo el punto débil, en el sentido de que es imposible saber si el plan es enteramente exitoso mientras exista el cepo, ¿es así? Sí, tal cual. Me parece que es por lo menos la parte más débil del programa. A ver, vos tuviste una parte fiscal que se fue sobre el núcleo del problema, ¿no? O sea, se bajó el gasto, y de esa manera vos lograste un equilibrio fiscal. También, a ver, obviamente no solamente con eso, también hubo una recesión importante, una caída de los ingresos y demás, pero bueno, el gasto, que fue uno de los puntos a los cuales se pensaba atacar, se atacó de lleno y se fue sobre, como te decía, sobre el foco principal. Lo mismo con la emisión, se cortaron los canales de emisión, ¿no? O sea, ya no se emite ni para financiar al Tesoro, ni para pagar los intereses del LELIQ, ni siquiera para comprar dólares, porque esos pesos que se emiten luego se retiran. O sea, claro. Volvemos a lo mismo, o sea, se fue sobre el problema principal de la emisión, pero el tipo de cambio no. El tipo de cambio seguimos, digamos, como decíamos recién, con todos los cepos y las restricciones. Algunas se bajaron, pero digamos no las fuertes, no las que te mueven la aguja, ¿no? Esas se siguen sosteniendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tipo de cambio puede desbalancearte todo lo otro, ¿no? O sea, el tipo de cambio, si el tipo de cambio cuando vos lo liberás o intentás liberarlo empieza a subir, eso va a tener un impacto en la inflación. Si tiene un impacto en la inflación, te desequilibra capaz muchos precios que ya habías intentado ordenar, y te puede producir también problemas en lo fiscal. Entonces, por eso es tan importante, digamos, sobre todo en un país, en Argentina, que es un país dolarizado en la práctica, ¿no? O sea, usamos el peso tal vez como moneda diaria, pero realmente pensamos en dólares. Por eso es tan importante, digamos, que un tipo de cambio sea un tipo de cambio libre, que sea un tipo de cambio que no esté frenado artificialmente, ¿no? Porque en verdad vos podés este desequilibrio cambiarlo, sostenerlo en el tiempo. Sí, se puede sostener. Si a vos te entran dólares, probablemente vos puedes mantener esto en el tiempo. Lo que vos no vas a poder hacer es evitar las consecuencias. Está claro. Ahora, Cristian, lo que te digo es, después de este año, después de las señales fiscales que dio Milei, después del apretón monetario, después de todo lo que se hizo, en muchas formas sorpresivo, digamos, hay pocos analistas que podían prever en diciembre del año pasado que hoy vamos a estar como estamos. Digo, después de todo eso, si mañana se soltaran la mayoría de las restricciones, ¿vos creés que de todas maneras habría un salto cambiario, un salto importante? Mira, depende de varios factores. Uno de los factores que depende es de la política monetaria. Vos no podés liberar el tipo de cambio y mantener tasas negativas, reales negativas. Bien. O sea, vos a quien se quede en pesos, para que la gente se quede en pesos de forma voluntaria y no obligatoria como ahora, vos le tenés que dar, obviamente, un incentivo de una tasa mayor.
¿no? A la que le das actualmente. Entonces, eso te va o sea, es mucho más importante, digamos, que simplemente decir levanto el cepo. Después nos tenemos que preguntar qué puede pasar con la deuda en pesos, ¿no? La deuda Claro. en pesos. Cuando vos podés, digamos, disponer, ¿vas a poder renovarla como la renovaste ayer? ¿A la tasa que renovaste ayer? Claro. Y bueno, hay mucho cosas. O sea, recordemos que cuando se salió del cepo anterior, en el 2015, en los 3 meses siguientes, 4 meses siguientes, al Banco Central se le pidieron 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Y no había en ese momento el excedente en pesos que tenemos. Claro. O sea, que tenemos que prever que es probable que tengas una mayor demanda si vos levantás el cepo. Creo que el gobierno va a levantar el cepo muy de a poco. ¿Sí? Muy de a poco. Una de las primeras medidas fuertes de levantar el cepo va a ser el vencimiento. No es que lo saca el gobierno, sino que vence el impuesto país ahora en diciembre. Sí. Pero creo que vamos a ir así, como venimos hasta ahora, en etapas, para ver cuál es el resultado, obviamente, del mercado frente a un tipo de cambio más libre. Bien, perfecto. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos, muy claro el análisis y sobre todo me quedo con esta última parte, ¿no? O sea, hay que ver qué pasa si el gobierno decide acelerar la salida del cepo. El ministro Caputo acaba de decir va a ser en algún momento de 2025, lo cual puede querer decir muchas cosas, pero está claro que los riesgos todavía del modo en que se sale del cepo están claramente pendientes. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Cristian Buteler, analista financiero, acerca de la pregunta que viene trayendo todo el análisis de la economía. ¿Hay atraso cambiario en Argentina? Bueno, Buteler dice que claramente sí, que el hecho de que el Banco Central pueda comprar dólares en el mercado día a día, ayer de hecho hizo una compra importante, no implica que el precio no siga estando atrasado. El dólar fue comiendo